Los militares prohibían el pelo largo, las minifaldas, a Mark Twain, a Sófocles, a Tolstoy, a Eurípides, romper vasos a la rusa, a Trotsky, hacer huelgas, a Aristófanes, a Ionesco, a Sartre, a los Beatles, escribir que Sócrates era homosexual, aprender ruso o aprender búlgaro, la libertad de prensa, la enciclopedia internacional, la sociología, a Beckett, a Dostoyevsky, a Gorky, la música moderna, la música popular, las matemáticas modernas, los movimientos pacifistas y también la letra Z, que en griego antiguo quiere decir está vivo. Con esta lista de prohibiciones de la Junta Militar terminaba la película Z del director griego Costa Gabras. Hoy, a pesar de todas las injerencias, de todas las imposiciones, Grecia sigue viva. El espíritu de la resistencia sigue vivo. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache volvemos a hablar de Grecia. Tsipras lo volvió a hacer. Tercera vez que se enfrenta a las urnas, tercera vez que gana. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Irene Montero, de la Ejecutiva de Podemos. Bienvenida una vez más. Buenas noches. Vuelve al programa después de mucho tiempo Lola Albiac, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y también vuelve después de mucho tiempo Alberto Pradilla, corresponsal de Gara. Bienvenido a Fort Apache. Gracias por invitarme. Y cierra la mesa François Gall, uno de nuestros analistas internacionales habituales. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes en el punto de mira. El pasado 20 de septiembre, un 35% de los ciudadanos griegos revalidó su confianza en el gobierno de Alexis Tsipras. Tras la cita electoral, el Parlamento heleno presenta una configuración muy similar a la de enero de 2015. Syriza obtiene 145 escaños, Nueva Democracia 75, Amanecer Dorado se coloca como tercera fuerza con 18 diputados, PASOK Dimar obtiene 17 diputados, el KKE 15, Topotami 11, el socio minoritario de Syriza, ANEL, consigue otros 11 diputados y la escisión de Syriza, Unidad Popular, se queda fuera del Parlamento. La gestión de un nuevo memorándum, la desafección política del pueblo griego, retratada en una abstención que ha superado el 40%, la presión de la Troika o la crisis de los refugiados que llegan a las costas griegas son algunas de las dificultades a las que tendrá que enfrentarse el gobierno de Alexis Tsipras en esta nueva legislatura. Esta noche en Fort Apache analizamos el escenario griego tras las elecciones del pasado 20 de septiembre. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Qué explica que en unas circunstancias muy diferentes a las elecciones de enero, muy diferentes a las del referéndum, con una escisión, Tsipras haya vuelto a obtener una mayoría muy amplia en el Parlamento griego que le ha permitido formar gobierno sin demasiados problemas? Bayo. A ver, Tsipras ha demostrado que está luchando por combatir unas imposiciones que evidentemente Grecia no tiene capacidad para desafiar abiertamente, pero Tsipras ha demostrado a los griegos que está haciendo política de otra manera, que está intentando cambiar las cosas de verdad. Esa escisión de los que tenían 25 diputados y se les vaticinaba un gran éxito entre la población que se sentía traicionada por Tsipras, no ha conseguido más que un 2,8% de los votos. ¿Por qué? Porque los griegos siguen queriendo desafiar a las políticas de austeridad, pero lo que no son es temerarios. Lo que no quieren es destruir el país o realmente tirarse al abismo simplemente por unos principios. Por eso han renovado su confianza en Tsipras. Gracias, Carlos. Raúl. Bueno, yo diría que no hay que, dejar de lado que ha sido un tremendo revés. Después del referéndum, el golpe bestial que se produce en el Eurogrupo, el chantaje inesperado, y yo creo que eso se ha traducido en una tasa de abstención muy importante que hay que tener en cuenta. Es decir,
digamos que sí, en esta batalla prolongada en Grecia y en otros, sobre todo en los países del sur, en el que juega la relación de fuerzas, juega la radicalidad democrática y juega el acierto estratégico, el estar dentro y contra, ha habido grandes laceraciones, pero aún así yo creo que lo que se ha impuesto desde el punto de vista del electorado y del pueblo griego ha sido el sentido común. Quiero decir, ante semejante provocación, romper la baraja, pues yo creo que era justamente uno de los efectos buscados por parte de Schäuble y por parte del Eurogrupo, justamente. Gracias, Raúl. Irene. Yo creo que son fundamentalmente dos elementos. Por una parte, yo creo que el pueblo griego ha sabido reconocer el coraje, el valor que ha tenido Alexis Tsipras y su gobierno, y lo decía Bayo ahora, para intentar negociar, aunque los márgenes son estrechos y aunque es verdad que el acuerdo que se encontró no satisfizo a nadie, pero que ha intentado pelearlo y ese coraje se lo han reconocido. Y por otra parte, creo que hay un mensaje claro a Europa, y es que Merkel no iba a tumbar a los griegos tumbando a su presidente. Entonces, que en Europa hacen falta cambios, que en Europa hace falta escuchar a la ciudadanía y que en Europa hace falta acabar con las políticas de austeridad. Y yo creo que han visto en Alexis Tsipras a un representante legítimo de esa parte de Europa, sobre todo de los pueblos del sur, que estamos diciendo hay que cambiar las cosas en Europa, y que creen que es un representante útil para dar esa batalla en Europa, mejorando por el camino la vida de los griegos, aunque cueste y aunque los márgenes sean estrechos. Lola. Pues no hay más que ver a los dirigentes de los demás partidos, de Nueva Democracia o del PASOK, que han tenido que cambiar de liderazgo. En realidad el único que volvía a presentarse era Tsipras. Y yo creo que, a pesar de que sí, encarna la dignidad si se quiere, pero sobre todo encarna el no haber estado vinculado a toda la etapa en que ese tremendo agujero de fondos se creó. O sea, el no estar vinculado a esa corrupción. O sea, yo creo que sí que una gran mayoría le sigue dando el beneficio de la duda, por un lado, o los más fieles lo consideran la encarnación de esa dignidad frente a las presiones de Bruselas. Pero también yo creo que en estas elecciones él sobre todo quería quitarse el lastre, es decir, que la crisis abierta por las presiones de Bruselas por un lado y por el otro la desafección en su propio partido o el desacuerdo con firmar el rescate, eso es lo que buscaba y yo creo que lo ha logrado en buena medida. Gracias, Lola. Alberto. Bueno, yo creo que nos preguntamos tanto por qué ocurrió esto y por qué nos lo preguntamos. Estos resultados son una derrota de las encuestas y del esencialismo. Es decir, durante mucho tiempo hemos estado dentro de una cosa que se llamaba greciología, que era una ciencia que dividía el mundo entre buenos y traidores. Eso sirve para reconfortarte el espíritu, pero no sirve para explicar qué es lo que ocurre en realidad. Mientras que se estaba dando ese mensaje de que Tsipras iba a estar con el agua al cuello, la realidad, si tú preguntabas a los griegos, era que la mayoría había, más que culparle por ceder al chantaje, le premiaba por el esfuerzo, le premiaba por haber llegado hasta donde nadie había llegado. Y, por último, sí que creo que se le ve, por lo menos, en los 8 meses que ha tenido de gestión, como honesto. Es decir, ya que va a gestionar un tiempo difícil, que no sea la vieja política la que lo haga. Gracias, Alberto. François. Sí, yo creo que primero los griegos no querían la vuelta de Nueva Democracia y PASOK, que eran los cómplices de los oligarcas, los que habían llevado el país a esta situación terrible. Tampoco nos podemos alegrar de la desaparición del mapa político griego de figuras centrales de lo que era Syriza, como el propio Varoufakis, aunque no haya participado, Zoe Constantopoulou, que eran de los más determinados. Yo creo, espero que podamos hablar un poco de esto, pero lo que han reconocido los griegos es el diferencial, ¿no? Porque el marco va a seguir siendo el mismo, el de la austeridad y la injerencia europea, pero el diferencial que ha construido Syriza desde el mes de enero en el ámbito humanitario, devolviendo la luz a las personas, suprimiendo el copago sanitario. También los jóvenes dicen que han votado mucho por el modo en el que se ha acogido a los refugiados. Ahora, para ser un gobierno del cambio hay que poder cambiar las cosas más allá, y de eso me imagino vamos a hablar ahora. Efectivamente, hay algo que, digamos, la situación en Grecia en los últimos meses ha puesto encima de la mesa de la izquierda europea. Yo creo que todo el mundo se sentía enormemente cómodo antes de diciembre con un discurso que, digamos, era compartido por todas las familias, un discurso que hacía un diagnóstico de lo que implicaba la gobernanza europea y las políticas de austeridad de manera muy clara, y que de alguna manera
bueno, esperaba que eso se pudiera cambiar a partir de políticas públicas y de una actitud frente a Merkel y frente a los poderes europeos de un gobierno del sur de Europa. Digamos que todos más o menos, por lo menos en las declaraciones públicas, asumíamos si ganamos las elecciones, si ganan los nuestros en Grecia, se van a poder cambiar muchas cosas. Lo que se ha visto después es que la correlación de fuerzas era tremendamente negativa y empiezan a caer todos los mitos. El mito de vienen los rusos a salvarnos, vienen los chinos, Hollande y Renzi van a apoyar a Alexis Tsipras, y digamos que todos esos elementos van cayendo como un castillo de naipes y al final todos los gobiernos europeos se enfrentan al gobierno de Alexis de una manera mucho más agresiva a la que se hubieran enfrentado a cualquier otro gobierno griego y le obligan a no poder cumplir muchos de los elementos de su programa. Y a partir de ahí, y este es el debate que pongo encima de la mesa, hay una serie de sectores de la izquierda que dicen esto es claudicar. Todo el mundo está de acuerdo en que el memorándum es un desastre, que es un acuerdo en términos versallescos, pero hay algunos que dicen esto es una traición, había que haber hecho las cosas de otra manera. Y hacer las cosas de otra manera implicaba la salida del euro, implicaba, digamos, un contexto muy difícil. Mi intuición, polémica, y la someto al debate, es que quienes ponen esos planteamientos encima de la mesa no quieren ganar unas elecciones, quieren estar en el Parlamento, pero no quieren ganar unas elecciones. Se sienten mucho más a gusto en esa posición de, mira, yo no voy a mancharme las manos con lo que implica gobernar, ni asumir contradicciones, ni asumir que me tengo que sentar en una mesa con Merkel. Eso sí, quiero un grupo parlamentario en el que pueda dar muchísima caña a quien esté gobernando con buenas razones y con un diagnóstico correcto. Pero tengo la impresión de que todas las críticas que le han surgido a Syriza por su izquierda no tenían una vocación de gobernar. De hecho, cuando leía las entrevistas a los miembros de Unidad Popular, ellos no se planteaban decir nosotros vamos a ser ese 60% de griegos que votó no. Ellos decían no, si Alexis seguramente va a ganar, nosotros lo que queremos es recomponer un grupo parlamentario. Y ahí mi duda es como, bueno, es que a lo mejor la izquierda está para eso. O sea, a lo mejor el papel de la izquierda en Europa es tener un discurso incendiario, pero que se traduce básicamente en una práctica parlamentaria. Hombre, es que yo creo que sería muy diferente que hubiera ganado una izquierda como la de Jeremy Corbyn en Reino Unido, porque si tú tienes un país con la potencia económica, con la capacidad de resistencia de Reino Unido, incluso de España, que es la cuarta potencia económica, probablemente Alemania no hubiera podido hacer el chantaje abrumador que hizo a Grecia. Evidentemente, el error que tuvo Tsipras fue creer que no se atreverían a llegar a decir, bueno, vamos a destruir a Grecia, vamos a echarla de la Unión Europea. Pero también es cierto que según qué izquierda, la socialdemócrata ha estado pactando siempre con las mismas políticas neoliberales y que lo que se buscaba con imponer ese draconiano acuerdo con la UE, todavía peor que el anterior al referéndum a Tsipras, sobre todo era humillarlo hasta el punto de descabalgarlo del poder, o sea, hacerle perder las elecciones y por lo tanto cambiar el gobierno. Y yo creo que eso los griegos han dicho, no vais, nos vais a poder arruinar, endeudar, lo que queráis, pero lo que no vais a hacer es, además, obligarnos a cambiar el gobierno. Entonces, el PASOK, por ejemplo, ha obtenido un resultado absolutamente, vamos, eso sí que ha sido humillante para ellos. Estaban en un mejorado un poco. Humillante el anterior elección, que es cuando se hundieron. Bueno, pero una cosa es que te hundas una vez, pero si ya te quedas hundido... No, pero han sacado más que la anterior vez. Han sacado 4 diputados más. Sí, han sacado un poco más. Sí, pero era el partido que gobernaba en Grecia. Pero tenían el 44% de los votos en el 2009. Y hay también dos partidos ahora pasó, porque en realidad el líder histórico ha formado un nuevo partido. Pero Papandreou volvió a presentarse junto al PASOK en estas últimas elecciones. Sí. En estas últimas estaba apoyando al PASOK y eso mejoró un poco su resultado, ciertamente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se pretendía era cambiar el gobierno griego y eso es lo que los griegos no han aceptado. Y de hecho es verdad que la participación ha sido menor. Syriza pierde 300.000, de los cuales hay que pensar que 150.000 se van a Unidad Popular, pero Nueva Democracia pierde 200.000 votos. Es decir, que no ha emergido alguien que diga, no, es que ahora estamos más cerca de Syriza, Raúl. No, al hilo de lo que decías, más que, en fin,
creo que hay un presupuesto de todo eso, la conciencia por parte de la izquierda más radical de que hay una ventana de oportunidad histórica, pero al mismo tiempo yo creo la inadecuación de esa perspectiva a la forma de la crisis o de la superposición de crisis que vivimos desde el 2008 y particularmente en Europa. Digamos que lo que está detrás, pese a lo que dices, Pablo, de que solo quieren estar en el Parlamento como oposición, creo que eso es compatible con una posición catastrofista, es una ambivalencia, ¿no? La extrema izquierda está muy cómoda donde está, pero de repente le viene la iluminación de que es el día D, ¿no? Entonces es esa oscilación entre cinismo y catastrofismo que tiene detrás un voluntarismo. Yo leo y releo las posiciones que hablan de salir del euro, o las posiciones de unidad popular, de Kouvelakis, de la Fatsanis, etc. Y francamente lo que veo es el mismo voluntarismo bolchevique o prebolchevique que dice sufriremos un montón, el pueblo se dará cuenta de quiénes son los verdaderos enemigos y sí, esto va a costar, ¿no?, sangre y sudor, pero al final venceremos, ¿no? Yo creo que eso es no haber entendido que la forma de la dominación neoliberal se ha incrustado en la vida de las personas, y una de esas formas de dominación es la percepción de la seguridad monetaria y financiera. Tú no puedes llamar a la insurrección cívica a través de una incertidumbre terrible sobre los medios de vida, de pago y sobre el patrimonio. Podrás decir, porque ya no hay sindicatos que te apoyen con la caja de resistencia, por una serie de razones, pero por la financiarización de la vida eso es fundamental. La alternativa de Varoufakis era un poquito del doctor Vamos Sartre. a sacar pagarés, ¿no? Vamos a sacar pagarés, pero esa es la vía. Yo creo que lo que ha dicho en la entrevista, la que hablábamos antes en Mediapart, es decir, si tú no creas un circuito monetario alternativo, pero no te digo de mercado social, sino una capacidad de emitir moneda que sea respaldada por un poder fuerte, que es lo que podría ser España. Es decir, cuando que es la cuarta economía del euro, y dice, sí, pues Reino Unido tiene su propia moneda. Exacto. Por ahí, digamos, tú puedes decir, vamos a lanzarnos a esta aventura y habrá seguridad. Pero lo que no puedes decir es, como ha dicho, por ejemplo, Kouvelakis y Lapavitsas antes de las elecciones, es que será muy duro, serán años muy duros, que francamente a mí eso me dan ganas de no estar allí, por muy bonito que sea. Alberto, después Lola. Sí, yo por varios elementos. Uno, yo creo que el chantaje sí que tiene que ver con la debilidad de Grecia, pero también creo que tenía mucho que ver durante esos días de junio y julio, tenía que ver con las lógicas internas de cada Estado. Es decir, que Rajoy sea uno de los que se pone más duro tiene que ver con que está pensando en las futuras elecciones. Que los países bálticos sean los que se ponen en la línea más dura tiene que ver con que han aplicado ellos mismos políticas de austeridad y tienen que justificarse ante sus propias poblaciones, porque dicen, no puede venir y decir que había otra alternativa, porque entonces ¿cómo quedamos nosotros? Entonces creo que sí que es cierto que hay una confianza, o bueno, hay una esperanza hacia un ciclo que pasa por el Estado español, pasa también por Irlanda con el Sinn Féin, de un intento de correlación, de un intento de cambio de correlación de fuerzas. Por otro lado, a mí hay algo que me sorprende y me molesta mucho, que es cómo coinciden desde el establishment y cierta extrema izquierda en la doctrina tina de There is no alternative, porque coinciden en celebrar la domesticación o la claudicación de Syriza. Como ves, ya te lo decía yo, cada uno desde su posición diferente y desde las motivaciones diferentes. Esto, en mi opinión, obvia una cosa, que en estos análisis de trazo grueso obviamos, que es que Syriza sí que hizo muchas cosas. Es decir, incluso teniendo en cuenta que solo ha estado 8 meses, sí que aplicó buena parte de las medidas que pudo, y que ahora, y esto sí que es uno de los grandes retos que tienes, teniendo en cuenta que voy a tener que aplicar un memorándum de austeridad en el que no cree, va a tener que ver cómo gestiona todo eso. Y luego, sobre el tema de la salida del euro, yo creo que veo dos cosas. Por una parte, Lapavitsas, que era uno de los... ha ido cambiando de posición. Es decir, primero dice, no, van a ser 3 años, luego en elecciones no, que en 6 meses esto se arregla. Y creo que en elecciones, por lo menos en estas, cuando a mí me ha tocado cubrirlas, no ha sido un debate que ha estado sobre la mesa, y al lanzar las consignas,
decimos, pues salir del euro. Pero es que uno de los datos que queda, que es de encuesta, que es permanente durante años, pese a los años más duros de la crisis, es que entre el 70 y 75% de los griegos quiere permanecer sobre el euro, quieren permanecer en el euro. Entonces, o decimos que todo el mundo es tonto y no se lo hemos sabido explicar, o es que quizás por el momento la gente, la mayor parte de la población y la población del país más castigado lo que piensa es: quiero modificar la correlación de fuerzas, quiero modificar la estructura, pero no me quiero salir de aquí. No, pero hay que entender lo que significa eso. Es decir, la extrema izquierda te dice: están idiotizados, les han comido el tarro. No. Digamos, lo vemos en los refugiados sirios que llevan sus ahorros. Seguramente lo que intentarán es tener dólares o tener una divisa sólida, y ese es el problema. Es decir, la seguridad y por lo tanto la legitimidad democrática de un gobierno tiene que ver con la seguridad que ofrece en la vida cotidiana de las personas. En la vida cotidiana, pero financieramente. Entonces, claro. Esta idea de que con voluntarismo y sobre todo convirtiendo a la población en una inmensa reserva de fuerza de trabajo que por la moral revolucionaria va a sacar aquí la economía adelante, me parece un disparate, y yo personalmente estoy en contra, ¿no? Lola, después Irene, después François. Sí, que hubo todas esas presiones que decís, y además, bueno, estamos en una Unión Europea donde la inmensa mayoría de los gobiernos tienen un tinte conservador y a veces muy conservador, ¿no? Entonces eso ha sido así. El intento de derribar al gobierno es que ya hubo un experimento de esos en Grecia. Es decir, recordemos que hubo una votación anterior que tuvieron que repetir, que fue objetada desde Bruselas, se alimentó bien el fuego de que no se podía hacer gobierno y entonces tuvieron que volver a votar. O sea que eso ya ocurrió. Entonces yo creo que... Bueno, y a Papandreou le prohibieron hacer un referéndum. Y a Papandreou, además, aunque luego Schäuble dijera que quizás hubiera sido necesario hacer un referéndum. Bueno... O sea, eso ya había ocurrido, entonces también de parte, digamos, de los poderes más económicos, más tal de Europa, no podían repetir otra vez la misma historia. Pero también hay que reconocer que de parte de Tsipras y de Syriza, yo creo que hubo errores, y uno de los errores fue perder tiempo en la negociación del rescate. Tanto es así que, claro, luego le pasaron factura, dice, convoca referéndum sin nuestra aquiescencia, pues las condiciones de después del referéndum fueron peores que las que había antes. Yo eso lo atribuyo bastante a una mezcla del personalismo del propio Varoufakis, además de que ya empezaba a haber disensiones dentro de Syriza bastante importantes. Pero yo creo que el ejercicio del referéndum, no por el referéndum, sino por el momento en que se convoca y en los términos en que se convoca, fue un error, que hizo desgastarse inútilmente al gobierno. Y de todos modos, lo que decías es verdad, en 8 meses con todo, o sea, han pasado por esa experiencia y encima han salido bastante elegantes en las elecciones. Pero eso no diluye que cometieron un error en ese momento. Ahora están en una situación en que, según el propio Tsipras ha dicho en Naciones Unidas, tienen 3 crisis simultáneas. La que ya tenían de antes del rescate, la política que están superando relativamente bien, y la de los refugiados. Y la de los refugiados, la verdad es que ha sido bastante espectacular. Cómo crece la extrema derecha, Amanecer Dorado, en las zonas donde Bueno, es que esa es parte de la crisis política, eso es un lado que no hemos hablado, pero me imagino que hablaremos. No, pero lo de los refugiados también ha sido... Muy duro. Muy duro, y para un país que estaba en las condiciones de Grecia. Y que ha permitido que Amanecer Dorado suba como la espuma. Yo no sé si calificaría de error el referéndum. Es verdad que viéndolo desde ahora y toda la sucesión de acontecimientos podría parecer que se lo podrían haber ahorrado, pero también es verdad que en ese momento era el único elemento que tenían para legitimar la posición de negociación que estaban manteniendo en Europa. O sea que frente a unos buitres que te están diciendo no a todo, no a todo, no a todo, no hay posibilidad de que ustedes hagan las cosas de otra manera, porque como tú explicabas, pues es verdad, no solamente los países del este o España, sino que la propia Alemania no se podía permitir que llegase un gobierno de un país del sur a decir se pueden hacer las cosas de otra manera y podemos desafiar a los alemanes. Entonces la única opción que tenían era decir, oigan, aquí tenemos la legitimidad democrática de un pueblo que dice respaldo a mi presidente en estas negociaciones, y obviamente les salió mal la jugada y Alemania les dijo me da igual en lo que diga su pueblo, pero esa es el drama, ¿no? Y lo que pone de
manifiesto que buena parte de la batalla que estamos librando tiene que ver con Europa y con cómo se juega la correlación de fuerzas en Europa, porque si tenemos una situación en la que buena parte de las decisiones fundamentales que terminan afectando a la vida de las personas se toman en un espacio en el que la legitimidad democrática, el voto de un ciudadano no cuenta para nada, es evidente que hay que cambiar la arquitectura de esa Europa y que las fuerzas con las que contamos, pues bueno, vamos a ver lo que pasa en Reino Unido, vamos a ver lo que pasa aquí en España en las elecciones, pero que de momento contamos con mucha menos fuerza de la que tienen los que están dominando. Y luego respecto a la cuestión esta de la izquierda, yo creo que claro, ahí hay una cuestión y es que el propio Tsipras, e incluso en Podemos también lo estamos planteando en el caso español, que es diferente al griego, pero también recibimos buena parte de esas críticas de la izquierda, de estáis en un proyecto reformista o habéis abandonado todo lo que tenga que ver con un cambio radical de las cuestiones que, bueno, la radicalidad del papel la aguanta todo, todos reconocemos que los límites son estrechos, pero la cuestión está en, al final yo creo que la pregunta es bastante dura, es cómo podemos hacer un programa que sea lo más radical posible, entendiendo por radical aquello que pueda permitir mejorar la vida de la gente y acabar con las políticas de austeridad. Pero ¿cómo hacemos eso? Sometiéndonos a unas elecciones cada 4 años o menos, garantizando las libertades políticas y las libertades civiles para el conjunto de la población. O sea, es muy difícil el escenario porque lo decía muy bien Raúl, al final la gente quiere saber que va a poder mantener su casa, que va a poder ir al banco y sacar 20 euros para ir a la comida, que va a poder tener un trabajo. Y eso es verdad que las políticas neoliberales no lo pueden asegurar, pero es que un escenario de salida del euro tampoco lo asegura. Entonces, sabiendo además que si te sale bien, te van a intentar montar un golpe de Estado. Es decir, hoy hablaba con Joan Garcés y decía de la experiencia chilena, decía... cuando los estadounidenses se dan cuenta realmente de por qué es peligroso un país pequeñito como Chile, por no sé qué, es porque Chile era la demostración de que se podían hacer una serie de reformas socializantes que además conservaban los derechos civiles, se presentaban a las elecciones. Eso había que destruirlo, eso destruía el discurso de que el socialismo eran las burocracias del este. Y si te va bien, por supuesto que van a ir a por ti. François. Sí, para ponerlo un poco más divertido, porque veo que vamos todos, y a mí yo estoy encantado con la visión realista, ¿no? Y lo que más me interesa en la victoria de Tsipras es que ayuda al cambio en España, en particular al partido que ha apostado por la victoria de Tsipras y no se ha precipitado como muchas fuerzas de la izquierda europea a apoyar a Unidad Popular. Dicho esto, tampoco me gustaría que se diera una imagen caricaturesca de lo que es Unidad Popular y de gente. Estamos absolutamente de acuerdo, pero hay que entender que todo no es bueno. El gobierno Tsipras II no es el mismo que el gobierno Tsipras I, un gobierno donde desaparecen los compañeros que eran los más determinados en el ámbito del feminismo, del cambio de modelo productivo, de la ecología, de los derechos LGTB, pues no es exactamente lo mismo. Y la nueva izquierda que se inventa, principalmente desde España, tiene justamente, como lo has dicho muy bien Irene, que medir exactamente dónde está el equilibrio entre mantener una cierta radicalidad y el no volverse una especie de nueva socialdemocracia, al final que da pinceladas sobre el sistema, pero no consigue, y eso es lo que hay que inventar, y es el gran reto de Podemos. Espero que lo podamos desarrollar. En el caso de Syriza tampoco va a ser un camino de rosas. El memorándum va a producir una contracción de la economía, hay que renegociar la deuda, en teoría es lo que ha pactado Tsipras con gente que es... con la que no se puede fiar, ¿no? Los gángsters del Eurogrupo que describe Varoufakis, y la perspectiva va a ser muy complicada. Entonces hay cosas muy positivas, se dibuja una triangulación para la izquierda europea, Tsipras, Iglesias, Corbyn, muy interesante a mi parecer, pero hay muchos retos y decepcionar a la gente sí que puede al final hacer que crezcan las opciones más radicales. Yo siempre pienso en nuestro país. Tenemos que ir a Zapin, ahora volvemos con Raúl. Una cosa solo, el problema es cómo se han movido los conceptos izquierda y socialdemocracia. Si a mí me dicen que me puedo presentar a las elecciones con el programa de Mitterrand, del programa común de la izquierda, es decir, yo lo firmo aquí mismo, pero es que inmediatamente saldrían las portadas diciendo la CUP parece neoliberal, al lado del programa de François Mitterrand a finales de los 70 y principios a finales de los 70 aguantando, y cuando finalmente se presentan y ganan, y le duró y era el programa de François Mitterrand. O sea, que es que no era otra cosa. El problema es que se ha movido tanto la cosa que decir, oiga, ¿qué le parece a usted si nacionalizamos los ferrocarriles? Ojo, eso es una cosa la defensa del estado del bienestar de repente es como revolucionaria total. Totalmente. Vamos a Zapin y volvemos.
¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Ya sabes lo que quiero escuchar. No lo sé. La tocaste para ella, tócala para mí. Bueno, es que no la recuerdo. Si ella la resistió, yo también. Tócala. Tras su nuevo triunfo en las urnas, Alexis Tsipras jura esta tarde el cargo como primer ministro de Grecia y lo hace repitiendo coalición gubernamental con los nacionalistas de derechas. En la Unión Cristiano-Demócrata ven con reserva el éxito de Syriza. Esperan que el primer ministro Tsipras no olvide que se comprometió a aplicar una profunda política de austeridad en su país altamente endeudado. Creo que el señor Tsipras no tiene otra alternativa que respetar los acuerdos. Syriza doesn't exist anymore. What we've had after the 12th of July is a surrender of our government, which followed with a deconstruction of Syriza. This is very sad for me. De hablarle claro a nuestro pueblo, que le diga que con esta Unión Europea, con el euro y con la deuda, no hay ninguna política alternativa. Es imposible. Grecia iba por un buen camino, pero metieron la pata, porque antes de convocar un referéndum, si yo lo hubiera hecho, hubiese preparado la alternativa y al día siguiente estaba Grecia llena de dracmas, es decir, la moneda propia, recuperar soberanía. En fin, otra vez los argumentos de ¿qué es lo que haría yo si fuera presidente del gobierno? Pero claro, ninguno de los que lo dice ha pasado por responsabilidades de gobierno, salvo acuerdos con el Partido Socialista siendo socio minoritario. Raúl. No, al hilo en fin, yo creo que no es justo, como decía François, ni es el quid de la cuestión, el señalar los errores de la izquierda radical, porque justamente parece que aquí no somos la voz del sentido común o de la socialdemocracia. No. El problema es que hay que inventar una forma política. Por suerte aquí hemos tenido un 15M, en Grecia, Syriza inexplicable sin lo que pasó. Digamos que en Gran Bretaña pues ha habido Occupy London, ha habido una serie de procesos totalmente fuera de la esfera política y probablemente ahora se reflejen. Yo creo que la situación que se está creando, y por eso decía que lo de la derrota de Tsipras, que no capitulación, la derrota frente al Eurogrupo, ha sido un durísimo golpe. Es que hablábamos antes del verano que hay que ganar tiempo, que hay que ver si se genera una correlación de fuerzas, pero cada vez está peor. O sea, que el proceso de destrucción del sistema político europeo y financiero cada día que pasa es peor. Y yo creo que cualquier fuerza que quiera conquistar un gobierno nacional tiene que tener en cuenta, no solo a corto plazo, sino a medio plazo, una serie de variables. Yo creo que una es el principio de la paz. Es decir, Europa está rodeada de guerras ahora mismo. Y pues ir con un programa para solucionar la vida de la gente en tu país, etcétera, y no tener en cuenta eso, es decir, que tu presupuesto va a ser sangrado, que otro chantaje que te van a hacer la OTAN, a la que pertenecemos, va a ser ese, pues hay que sacarlo y es un problema europeo. El otro es el principio del refugiado y de la diáspora. Es decir, la presión actual, haya una solución buena o mala en Siria y en otros países, eso no va. Y está ya determinando la agenda. Obviamente la extrema derecha es la mejor colocada para sacar réditos de eso. En Francia, por fortuna, aquí todavía no. Otro es el principio del mercado global. Es decir, que como hemos oído ahora Anguita diciendo que había que darle a los dracmas, pues vale, pues también y al dinero del Monopoly y a ver quién te lo coge. Quiero decir, es el principio de que... Es que no lo cogería nadie, o sea, todo el mundo buscaría euros por todos lados. Justamente, y se te iría la población porque no quiere dracmas, como ha sucedido en América Latina y lo sabemos. Otro es el principio de la poliarquía. Aquí no, aquí ningún Estado puede ya nada. O hacer cooperaciones reforzadas, alianzas en el plano europeo, o no hay nada que hacer. Se habla de Corbyn, vamos a analizar bien qué proyecto tiene, porque el debate sobre Europa en Gran Bretaña es terrible donde los haya, o sea, terrible. Quiero decir, Tariq Ali, famoso, sería nuestro Kubelakis de Gran Bretaña, pues decía, tenemos que pasar por la izquierda a UKIP con un programa para la salida de Europa, etc. En fin, no es que se estén preocupando mucho del tema, sino que quieren justamente abrir esta brecha que he dicho antes, que es la del catastrofismo teñido de cinismo, porque saben que así no van a ganar las elecciones, ¿no?
decía, la poliarquía y la dispersión del poder. Un gobierno democrático lo que tiene que hacer es disolver esos poderes fuertes para que no tengan ese poder de chantaje. Y otro es el principio de la democracia en la emisión de la moneda. Porque no es el problema de dracma, euro, el problema es quién controla democráticamente esa moneda. Si hubiera una capacidad, una institución europea que fuera capaz de, como se hacen referéndums y votaciones digitales, de fijar los tipos de interés a partir de los consejos de unos expertos, cosa que es técnicamente razonable, pues podríamos, digamos, democratizar la moneda, que es lo último que se democratiza. La última reserva de dictadura y de aristocracia, en el sentido de los mejores que deciden, es el Banco Central. Ahora, esa muralla no la disuelves diciendo con tu Monopoly repartiendo dracmas o pesetas. Y ese es yo creo que lo que determina no ya socialdemocracia, extrema izquierda, sino capacidad de vencer a partir de la radicalidad democrática o pues, el goce de la derrota, ¿no? Que es muy... Bayo y Alberto. Bueno, es que una de las más injustas acusaciones que hacen a Tsipras es que llega a un acuerdo con ANEL, con griegos independientes, y dicen la derecha nacionalista. Hasta Pedro Sánchez les ha llamado ultraderecha, pero hay que ver la trayectoria de cada uno de los partidos. Son conservadores, nacionalistas, pero se han preocupado de los derechos sociales, se han preocupado de oponerse a políticas de austeridad muchísimo más que el PASOK, que se dedicó a imponer una política económica neoliberal sin tener en cuenta el sufrimiento que estaba causando. Pero sobre todo, la política es el arte de lo posible. Es decir, si lo que pretendemos es llegar al gobierno y hacer cosas imposibles, evidentemente sí que se fracasará. Entonces, que evidentemente esto no es más que el principio de un camino, que evidentemente tiene que haber una revuelta, digamos, ciudadana a nivel europeo para poder quebrar ese oligopolio que nos controla, no cabe la menor duda. Pero, claro, es que evidentemente el pueblo griego solo no va a poder hacerlo, pero ya ha hecho algo muy importante, y es desenmascarar a Merkel y a Alemania. Es decir, también algo influye en que las bases del Partido Laborista digan no, ahora queremos un Corbyn y no queremos seguir haciendo el nuevo laborismo, que es lo mismo que los otros y sigue siendo tan neoliberal, porque estamos viendo descarnadamente, sin careta, los que mandan. Están dispuestos a hundir a un pueblo y están dispuestos a saltarse una voluntad democrática de un referéndum sin que les importe nada. Eso, al fin y al cabo, ha sido un logro de Tsipras. Alberto. Yo creo que hay que recordar el tema del referéndum. Tiene un valor, por una parte, de recuperación de la democracia, y por otra parte hay que recordar en el contexto titánico en el que se da, ¿no? O sea, los bancos cerrados, con un control de capitales, que probablemente Tsipras pensó que si se echaba, cuando estaba con Chacaloto, se echa el órdago, dice a que nos vamos. Igual no pensó que Schäuble le iba a decir, bueno, pues cierra la puerta cuando salgas. Es probable, y eso es achacable, es decir, eso es obviamente es algo que echarle en cara a un gobernante que tiene que prever los planes. ¿Había un plan B? Pues probablemente no, y probablemente eso sea uno de los graves errores que le ha llevado luego, pues bueno, pues a tener que intentar improvisar. Claro, también hay que ver que se da la paradoja que al final el Fondo Monetario Internacional termina siendo un aliado a la hora de hablar sobre la reestructuración de la deuda, y terminas la izquierda radical, digamos, confiando un poco en que sea Lagarde la que termine jugando un poco de tu apoyo. No sé, muchas veces creo que a veces nos gusta dar unas respuestas muy tajantes, y creo que en este caso nadie tenía un plan concreto. Es decir, bueno, sí, el capital lo tiene, pero creo que no es fácil también hacer una lectura tan tajante. Luego, creo que el tema de Amanecer Dorado, por mencionarlo un poco, creo que se ha vendido aquí como que ha subido exponencialmente, pero no es verdad. Pierde un 2, y pico % de los votos, sube un diputado, pero en comparación con lo que tenía en 2012 sigue estando abajo. En las europeas no creo que por el momento sea, o sea, es decir,
se cronifica, que es algo ya peligroso, y sobre todo de cara a lo que va a pasar con el tema de los refugiados, ¿no? ¿Por qué? Porque en Lesbos, en Quío, en todo el camino que se hace hacia Macedonia, hay una ausencia absoluta del Estado, que en realidad está bien, porque si estuviese en una democracia, probablemente esos refugiados hubiesen sido ametrallados en la frontera, con lo cual... pero no hay agencias internacionales, no hay ONGs, no hay cooperación, no hay absolutamente nada. Y ahora va a llegar el invierno, la llegada por barco se va a parar, van a empezar a llegar por el río Lebros. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, esto no se puede considerar como un problema griego, y si se considera como un problema griego y las fronteras se empiezan a cerrar, y al final esperamos a que sea Turquía la que ejerza, como ejerce Marruecos, con la frontera sur en el Estado español, pues nos vamos a encontrar con una crisis humanitaria sobre crisis humanitaria, y que además incrementa el problema del fascismo. Y ya por último, creo que también a veces caemos la izquierda en un cierto mesianismo y en un cierto intento de, bueno, y cuando llegue esto habrá la gran Corbyn, etc., etc. Yo creo de verdad que Syriza hay cosas que está haciendo más allá de ese liderazgo. Creo que sigue habiendo en Grecia hoy en día un montón de trabajo de base, de clínicas autogestionadas, sigue habiendo una militancia muy importante, y creo que Syriza, eso hay que sumarlo también a las diferentes alianzas que se están haciendo en Europa. No es solo Podemos, no es solo Corbyn, también está el Sinn Féin en Irlanda, también están, está en el partido de la izquierda, en el grupo de la izquierda europea, está Euskal Herria Bildu, está la CUP, que ahora mismo tiene unos resultados muy importantes. Entonces, creo que a veces la brocha gorda nos lleva a simplificar la situación, y creo que sí que se están dando condiciones para tejer alianzas importantes en Europa. Bueno, no voy a seguir la línea de Raúl, que está en la superestructura europea de la discusión, sino limitándonos a lo del gobierno 2 de Tsipras, ¿no? Hay continuismo, yo creo, bastante, y la prueba es que, bueno, dio por hecho que la alianza era solo y únicamente con Anel de nuevo, y estaban en el mitin de celebración ya juntos. Tiene su lógica que si el gobierno funcionó en una primera etapa haya continuidad en eso, pero no tiene ninguna lógica, a mi modo de ver, que ya que las elecciones fueran convocadas para ampliar la base social o el apoyo del gobierno, no aprovechara a tejer una alianza más amplia, sobre todo porque la situación de Grecia es crítica. Y entonces ahí hay muchos, no solo el PASOK podría no ser, porque a fin de cuentas la gente lo identifica con uno de los responsables, pero está Topotami, hay otra gente. La parte que menos me gusta de ese continuismo es dos cosas. Una, que no hay ninguna ministra mujer de nuevo otra vez. Y entonces la foto tuvieron que poner ahí a varias vices de no sé qué secretarías para que no quedara tan feo, y eso es una reedición. Y yo creo que ahí tiene un peso muy grande Anel. Y ese componente de Anel yo no lo califico por el lado si muy extremo o menos extremo dentro del conservadurismo, que en Grecia es mucho, sino a mí el problema principal que tienes es el nacionalismo. Y entonces una de las partes también que yo creo que ha sido mal gestionada en todos los 8 meses de Syriza en el gobierno es que las confrontaciones respecto al rescate demasiadas veces se ha caído en el populismo nacionalista. Igual que es manejado del otro lado, diciendo todos estos griegos y el sur y ya se sabe. Entonces, ellos no siempre se han sabido escapar de ese discurso, y la prueba es que, bueno, con esa alianza exclusivamente con Anel, pues para mí que la clave de Grecia va a ser, se pongan como se pongan, en Atenas o en Bruselas, acabar con la evasión fiscal, que es tremenda y siempre lo ha sido, terminar con que la Iglesia no pague impuestos, que es lo que pasa, y con ese presupuesto de defensa que no ha bajado ni un euro en toda la crisis. Pero respecto a lo del presupuesto de defensa, una de las condiciones que son innegociables con Anel es que ese presupuesto se mantenga. Entonces eso es una limitante un poco grande. No sé si se podía resolver con que la alianza de gobierno fuera más amplia, pero es un valladar que tienen. Y la cuestión de los refugiados, yo creo que ahí, bueno, ya es un problema que sobrepasa a Grecia, es decir, es un problema europeo, no es griego, para mí.
aunque haya países del este que intenten achacar a Grecia la responsabilidad de ser la puerta. La puerta ha sido Italia todo otro montón de meses y nadie les decía nada, ¿no? Y por ahí pasaban. Bueno, ha sido una oleada muy repentina, pero es que llevamos 4 años de guerra en Siria, donde Europa, como en parte también Estados Unidos, pareció pensar que la huida de la población civil que tenía lugar en los países vecinos, pues se solventaba financiando los campamentos de refugiados. Y eso ha llegado un momento que no se sostenía. Nos hemos dado cuenta ahora, O sea, de verdad, esto no ha sido ahora. Sí, pero es que pensaron que no se iban a mover de ahí, que se iban a quedar allí. Pero este ciclo lleva, o sea, este flujo lleva por diferentes lugares. Por España también. Claro, a Melilla llegan llevando por lo menos desde 2012-2013. ¿Qué pasa? Que en Egipto la dictadura de Al-Sisi cerró ese paso. Libia está en una guerra continua. Entonces, los flujos migratorios van cambiando, pero nos hemos dado cuenta ahora de que hay cientos de miles de personas que se están moviendo. En Turquía hay 2 millones y hay mucha gente la que está saliendo ahora que viene de dentro de Siria, es decir, que ha estado durante 4 años y viene con pasta. Pero en Turquía hay 2 millones, pero son 80. En el Líbano son 5 millones. Lola, estamos y llegando tienen una cuarta parte de la población. Al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Bayo. Tu minuto. Bueno, como no he podido hablar de los refugiados, yo creo que la crisis de los refugiados es importantísima. Primero, ¿por qué se produce esta oleada tan súbita y tan inmensa? Y eso es sin duda porque Turquía y Arabia Saudí han pensado que eso era lo que había que hacer. Arabia Saudí ha dejado de financiar a los campos de refugiados y Turquía ha dicho que ya no podía más y han decidido que Europa debe pagar su responsabilidad también por haber destruido Libia, por haber apoyado a la rebelión en Siria, por haber participado en la guerra de Irak y por haber creado esa. Pero yo quería plantear, ¿y qué pasa con Hungría? O sea, a Grecia se le ha puesto entre la espada y la pared y se le ha amenazado con expulsarla de Europa si no pagaba religiosamente a los bancos alemanes, y en Hungría se han cometido auténticos crímenes de lesa humanidad con los refugiados y no se le ha exigido nada. Pero ¿qué Unión Europea es esta? Es inhumana, ¿no? Total. Raúl. Como hemos dicho, ha sufrido una laceración el proceso de levantamiento de los países del sur, quiero decir, se puede considerar un importante revés, pero creo que hay lecciones, aparte yo creo de valorar la capacidad de sostenerse de Tsipras y de su gente, que me parece que cada vez más está claro que la soberanía nacional y sus ambigüedades, que era un campo de contienda con la extrema derecha, debe dejar paso a algo que incluye eso, que es plantear la cuestión de la deuda, la cuestión de la austeridad, la cuestión de la democracia, justamente dentro de ese terreno de la democracia europea y fundamentalmente de los derechos humanos. Lo vemos con el tema de los refugiados, que de otra manera no se puede plantear. Es decir, si lo planteamos con una lógica de la soberanía nacional, no se resolverá. Pero eso yo creo que es generalizable a la cuestión de la deuda y a la cuestión de la situación que se agrava día a día. Es un cambio de signo para una política europea de verdad. Irene, tu minuto. Bueno, yo creo que Grecia ahora tiene 3 retos fundamentales. Por una parte, esto de seguir implementando algunas de las medidas que ya han hecho, de parar los desahucios, devolver electricidad, o sea, algunas medidas que permitan paliar los efectos desastrosos de la crisis, sobre todo en los sectores más atacados, y que yo creo que van a poder seguir haciéndolo, pero con gran limitación, dependiendo de otro de los grandes retos, que es la posibilidad de renegociar la deuda y de llegar a mejores acuerdos con una posición de quizá mayor fuerza. Veremos cómo se da esa negociación. Y por otra parte, otra cosa que Tsipras ya avanzaba también, que tiene que ver con ciertas medidas redistributivas y políticas redistributivas en el marco de ciertas reformas fiscales que implican en parte una confrontación con la oligarquía griega, que veremos también cómo se resuelve. Y sobre todo creo que hay una parte fundamental de retos para Europa, que tiene que ver con ver si conseguimos tejer alianzas que cambien esa correlación de fuerzas y nos permitan hablar de una Europa donde se respetan los derechos humanos, donde hay derechos sociales y bueno, otra Europa diferente, ¿no? Lola. Bueno, Grecia en el lado económico, los refugiados en el lado, digamos, de derechos y políticos han puesto en cuestión la Unión Europea. No hay quien desde fuera de la Unión entienda
que la crisis de un país que es el 0,2% del Producto Interno Bruto de Europa haya llevado 2 años y 40 revueltas. Dentro de eso, yo creo que bueno, se ha llegado a un status quo, un rescate, un gobierno que es el que los griegos quieren mayoritariamente, que aunque no guste en muchas partes de Europa han tenido que aceptar como legítimo. Eso es un principio de solución. ¿A dónde nos va a llevar eso? No lo sé, pero de momento el cuestionamiento que supone la crisis de refugiados ha sido una sorpresa todavía mayor que la que ya teníamos con Grecia. Pero europeos somos todos, griegos o los demás. Gracias, Lola. Alberto, tu minuto. Bueno, pues yo creo que estamos en unos momentos muy interesantes. Creo que en estas elecciones había mucho que perder y bastante poco que ganar. Y por lo menos, bueno, creo que de cara al proceso de cambio que se vive en Europa, no se ha retrocedido, y eso era importante en unas elecciones en las que había, insisto, mucho que perder por volver hacia atrás. No creo que sea momento de revanchismos y de esos, bueno, pues de ese intento de, por ejemplo, ni de aplicar la lógica griega al Estado español, que es algo que se tiende mucho, ni de aplicar esas operaciones a la lógica, eso, es decir, que ellos que se han quedado fuera, alegrarse o esas cosas, sino que es un momento de tejer alianzas plurales y basadas sobre todo en soberanía y democracia, que es algo que hace mucha falta. Gracias, Alberto. François. Bueno, yo creo que si pensamos en los millones de parados griegos, todo es mucho más complicado. No creo que haya un status quo. Hay un problema muy gordo, que es que o se negocia una quita de la deuda en noviembre, o como lo decía muy bien Nacho Álvarez en este programa, pues Tsipras tendrá un problema muy gordo con el euro. Por otra parte, no estoy de acuerdo. Faltan instrumentos de cooperación de la izquierda internacional que han demostrado en las campañas de Syriza que no existían. Aparte del apoyo de Podemos, no hay instrumentos de izquierda que correspondan a este nuevo momento. Pero lo más importante es que ahora todas las miradas entre la socialdemocracia oxidada y esa izquierda minoritaria que se encierra sobre sus valores están ahora volcadas sobre España, ¿no? Y yo creo que en España cometeríamos un error si nos satisfacemos de una visión demasiado blanda. Hay que volver a ilusionarse con un discurso rompedor y esperemos que será posible. Muchísimas gracias, François. Muchísimas gracias a los 6. Nos vemos aquí la próxima semana en Fort Apache. Thank you.